Bueno, continuando con la unidad, la glándula suprarrenal, vamos a analizar esta glándula que se denomina, ¿cierto?, por su localización anatómica como suprarrenal. Muchas veces la van a encontrar como glándula adrenal también, ¿cierto? Son las dos denominaciones que tienen. Las podemos dividir, ¿cierto?, en corteza, que tiene tres zonas delimitadas que vamos a analizar, ¿cierto? La zona glomerulosa, fascicular y reticular, que ya la vamos a analizar, y la médula, ¿cierto?, que está formada por células, que ya la hemos analizado porque la vimos, ¿cierto?, cuando estudiamos el sistema simpático. Acuérdense que la médula respondía a la señal simpática, las células de la médula tenían receptores nicotínicos, por lo tanto eh, se hace la misma sinapsis que en el ganglio, solo que aquí se estimulan las células de la médula y estas células de la médula liberan adrenalina y noradrenalina. La glándula suprarrenal, ¿cierto?, se comienza a formar, como dijimos en la clase anterior, ¿cierto?, aproximadamente a las 4 semanas de gestación. eh, Tiene importantes funciones durante la vida prenatal, ¿cierto? Como por ejemplo, la, tanto la placenta como la suprarrenal producen las hormonas suprarrenales. Y son gatillantes, por ejemplo, de los mecanismos de adaptación a la vía extrauterina, como por ejemplo cambios de la función respiratoria, disminución del fluido respiratorio y aumento de la síntesis de surfactantes, funcionalización de las células alveolares, en el sistema cardiovascular, el cierre de los conductos arteriosos y el incremento de la presión arterial que ocurre en el feto hacia el final de la gestación. También, ¿cierto?, participan activamente del parto en el proceso de desprendimiento de la placenta y generación, ¿cierto?, del proceso en sí del parto, ¿ya? En conjunto con la adrenalina, ¿cierto?, que también se secreta por la glándula, tienen importantes funciones en resumen, ¿cierto?, en los mecanismos previos al nacimiento que permiten la adaptación del feto o del recién nacido, ¿cierto?, al ambiente ultrauterino. La glándula, cuando al momento del nacimiento no está completamente funcional, adquiere su función total, ¿cierto?, entre los 6 y los 8 años, es donde se pueden ver, ¿cierto?, las zonas claramente delimitadas y adquiriendo su funcionalidad. Bueno, siempre se asocia un poco esto, la respuesta distinta o alterada al estrés, ¿cierto?, en estas situaciones, ¿cierto?, y que se van a regular, ¿cierto?, los procesos. Bueno, el, la glándula, ¿cierto?, es una glándula endocrina propiamente tal, secreta hormonas principalmente. Bueno, el eje parte, ¿cierto?, con que el hipotálamo secreta el factor liberador de corticotrofina o la hormona liberadora de corticotrofina, ¿cierto?, que va a estimular a los corticotrófos, y en los corticotrófos, ¿cierto?, a través de un receptor de superficie de la célula, ¿cierto?, va a inducir la ruptura de una macromolécula que se llama propiomelanocortina en distintas moléculas. Dentro de estas distintas moléculas encontramos la ACTH, que es la hormona que va a ir a estimular a la suprarrenal. Pero también, ¿cierto?, se da origen a otras moléculas, como la hormona estimulante de los melanocitos, las beta-endorfinas, las gamma-lipotrofinas, que son compuestos que tienen funciones importantes y se han atribuido funciones importantes en la respuesta al estrés. Por ejemplo, gamma-lipotrofina y beta-endorfina están involucradas en los mecanismos de analgesia inducida por estrés, que es un proceso biológico natural que todos conocemos, ¿cierto?, que en una situación de riesgo la sensibilidad al dolor tiende a ser un poco menor, ¿ya? Perdón, un poco más alto el umbral, digámoslo así. Y también, ¿cierto?, se estimula la hormona estimulante de los melanocitos, en el cual, ¿cierto?, esta hormona estimulante de los melanocitos eh, últimamente se le ha dado mucha importancia en la regulación de la alimentación, de la ingesta de alimentos. Bueno, eh, la ACTH, ¿cierto?, viaja a través de la sangre desde los corticotrofos y actúa sobre la suprarrenal. Aquí vemos, por ejemplo, la regulación del eje. Ahí tenemos CRF. Vemos que CRF, ¿cierto?, se une a un receptor, y este tipo de receptor, ¿cierto?, de membrana lleva a la síntesis de ACTH. Esto es lo que ocurre, ¿cierto?, en los corticotrofos. CRF tiene dos tipos de receptores, el receptor tipo 2 y el tipo 1, ¿cierto? El tipo 1 es el que genera la síntesis de ACTH y la posterior estimulación de la glándula, ¿ya? Pero también existe el receptor tipo 2, que es un inhibidor de la secreción de ACTH, es un regulador, ¿ya?
hay una serie de péptidos y hormonas que regulan este eje, que se sobreexpresan cuando se estimula. Ya, la regulación hipotalamo-hipofisiaria de este eje es súper estudiada y muy documentada por la relación que tiene con la respuesta fisiológica al estrés, ¿ya? Y sus desregulaciones que se asocian con la enfermedad asociada a estrés. Bueno, la proteína ligante CRF, ¿cierto? Es uno de ellos, es una proteína que se sobreexpresa en situaciones estresantes, ¿cierto? Hay estudios, por ejemplo, en ratones knockout que muestran una sobreactividad del eje cuando no se expresa la proteína. Y las urocortinas, ¿cierto? Son otras proteínas que también son importantes como mecanismos reguladores de la interacción de la CRF con su receptor. Ya lo que hacen, ¿cierto?, es regular y evitar una reacción eh, exagerada del eje frente a una situación de estrés. Aquí tenemos el eje completo, ¿cierto? Vemos otros participantes aparte del CRF, ¿cierto? Que es sintetizado por una serie de elementos o de tejidos como el accumbens, como el hígado, como el hipotálamo, la amígdala, ¿cierto? También está el sistema serotoninérgico que regula la actividad del eje tanto central como a nivel periférico, ¿cierto? Y tiene importantes funciones en su regulación. Otra hormona, ¿cierto?, que también participa en la regulación del eje es la DH. Ahora esta DH hay que mencionar y aclarar que no es la misma DH secretada en la neurohipófisis, sino que es una DH producida por las células del núcleo periventricular, ¿ya? Y son importantes en este proceso. Bueno, varios factores pueden activar el eje, ¿cierto? Principalmente son estresores, se denominan, ¿cierto? Nosotros tenemos que diferenciar aquí un concepto, el estrés fisiológico del estrés fisiopatológico. Ya, el estrés fisiológico es un proceso biológico normal que permite adaptarnos a procesos de cambio, a situaciones de aumento de la demanda energética, a situaciones de estrés de nuestro cuerpo, estrés interno, por ejemplo. Muchas veces, ¿cierto?, existe un proceso de, de estrés cuando caminamos, cuando avanzamos, ¿cierto? Y necesitamos gastar energía, ¿ya? O sea, o consumir más energía para producir, ¿cierto?, este mecanismo. Entonces, eh, lo que se hace aquí, ¿cierto?, principalmente es entender en esta parte del curso, entender, ¿cierto?, que hay un proceso de estrés biológico y fisiológico que va a ser modulador de múltiples cambios hormonales, ¿ya? Y otro estrés fisiopatológico que claramente, ¿cierto?, es una respuesta alterada de este mismo mecanismo que cursa con hiperactividad de este eje y exceso de secreción de la hormona y que genera cambios, ¿cierto?, que ya están en el campo de la psiquiatría, ¿ya? Bueno, de este tipo de estrés nosotros tenemos, ¿cierto?, un estrés fisiológico propiamente tal, ¿cierto?, que es el generado por cambios osmóticos, cambios de la concentración de algunos compuestos, de la presión arterial, del consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, las necesidades diarias, ¿cierto?, de activación. Tenemos un estrés fisiológico inducido por la enfermedad, ¿cierto?, la presencia de alteraciones o procesos fisiopatológicos, ¿cierto?, van a llevar a la secreción de hormonas y neuropéptidos, ¿cierto?, que son parte del sistema inmune, que se denominan citoquinas. Y ellos, ¿cierto?, van a inducir también la activación de este eje, que actúa como regulador de la respuesta inmune en ese proceso, ¿ya? Ahí hay un claro ejemplo, o sea, es regulador de la respuesta inmune. El exceso de cortisol inmunosuprime, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto?, se activa el eje en la respuesta al estrés como un mecanismo de regulación aguda, ¿ya? Y el proceso de estrés neurogénico, ¿cierto?, que es el estrés provocado por el miedo, la preocupación, la angustia, que son situaciones como naturales que ocurren, ¿cierto?, en el día a día. Bueno, todos estos factores, ¿cierto?, estimulan la secreción de hormonas, ¿ya?, de la CRH, la hormona liberadora de corticotrofina, a través de distintos neurotransmisores de distintas regiones. Por ejemplo, aquí sale el órgano vascular de la... Vamos a mirar algunos ya. El órgano vascular de la meta terminal, que está asociado, ¿cierto?, a la regulación osmótica, eh, los núcleos hipotalámicos glutaminérgicos, ¿cierto?, que están asociados, ¿cierto?, a las situaciones de estrés neurogénico, ¿ya? Hay unos que inhiben, por ejemplo, las neuronas GABA del septo lateral, otros que regulan, como las neuronas serotoninérgicas, del RAFE. Entonces, es un sistema multirregulado,
¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Es activado por 3 respuestas al estrés biológico, ¿cierto? Que es el miedo, la angustia, la preocupación, que es el estrés neurogénico. Estrés fisiológico, cambios de los procesos biológicos normales del cuerpo, y el estrés fisiopatológico provocado por la enfermedad. ¿Ya? Estamos hablando de fisiología, no estamos hablando de respuesta exagerada ni respuesta errada del eje, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del estrés fisiopatológico o el estrés crónico que se denomina. Bueno, se estimula la suprarrenal para producir ACTH y los otros péptidos que mencionamos anteriormente, y la ACTH estimula a la suprarrenal para producir cortisol principalmente. El cortisol ejerce un feedback negativo sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. La suprarrenal, ¿cierto?, está constituida por la corteza y la médula. Ya la corteza, ya dijimos, está formada por 3 partes divididas histológicamente: la zona glomerulosa, la zona fascicular, la zona reticular. Luego tiene una pequeña cápsula y la médula, ¿ya? Son distintas en la secreción de hormonas, ¿cierto? La zona glomerulosa principalmente secreta los mineralocorticoides, donde está la aldosterona. La zona fascicular secreta los glucocorticoides, donde está el cortisol y la cortisona. Y la zona reticular también secreta glucocorticoides, pero principalmente secreta andrógenos, ¿ya? De los cuales, ¿cierto?, la dihidroepiandrosterona, ¿cierto?, es su principal representante. Estas hormonas, ¿cierto?, son todas de naturaleza esteroidal, o sea, son secretadas a partir de la molécula de colesterol. Ya vamos a pasar a ver eso. Ahí tenemos, ¿cierto?, la aldosterona, que regula el balance mineral, ¿cierto? En definitiva, lo que hace la aldosterona es retener iones y con eso, ¿cierto?, facilita la retención de agua. Ya retiene sodio y cloruro y facilita la eliminación de potasio. Regula el balance del potasio y regula el balance hídrico. Los glucocorticoides, donde está el cortisol, la corticosterona y la cortisona, principalmente lo que hacen, ¿cierto?, se llaman glucocorticoides porque aumentan los niveles de glucosa en sangre y aumentan la función cardiovascular para optimizar que todos los tejidos frente a una situación de estrés reciban un adecuado aporte de glucosa. La dihidroepiandrosterona, ¿cierto?, es un andrógeno suprarrenal. Se llama andrógeno, ¿cierto?, porque por aquí, de nuevo, la historia, ¿cierto?, en los que primero se descubrió una función fue en el hombre, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto?, se sabe que la mujer tiene múltiples funciones, que vamos a pasar a ver también. Y la médula, que secreta adrenalina y noradrenalina, que responde al estrés estimulado por el sistema nervioso simpático. Aquí tenemos, ¿cierto?, la síntesis del colesterol. El colesterol ingresa a la mitocondria. Dentro de la mitocondria la toma el sistema microsomal mitocondrial, ¿cierto?, la CIP, y va dando origen, ¿cierto?, a diferentes hormonas. Por ejemplo, la primera es la pregnenolona, luego aquí tenemos la progesterona, luego la corticosterona, la aldosterona. Estos son un camino de hormonas, ¿cierto?, que todas tienen algunas funciones mineralocorticoides, por eso se llama la línea mineralocorticoide. Retienen, todas en alguna medida retienen sales, ¿ya? Aunque nosotros sabemos que la progesterona, ¿cierto?, es una hormona que participa del ciclo menstrual, y vamos a analizarla en su momento. El cortisol y cortisona, ¿cierto?, son la otra línea de biosíntesis, ¿cierto? Estos son los glucocorticoides, que su función principal es aumentar los niveles de glucosa en sangre y mejorar la función cardiovascular. La otra línea, ¿cierto?, de los andrógenos, donde está la dihidroepiandrosterona, que habíamos mencionado anteriormente, y que va a dar origen, ¿cierto?, a la androstenediona y a la testosterona, que son los andrógenos, ¿ya? Bueno, todas las hormonas esteroidales que aparecen aquí, ¿cierto?, todas tienen en común, ¿cierto?, este anillo, el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿cierto?, que es lo que les permite o les confiere el nombre de hormona corticosteroidal, ¿ya? O hormona derivada del colesterol. Bueno, el cortisol, ¿cierto?, se secreta en concentraciones normales, ¿cierto? La ACTH tiene un pic durante la noche y vemos nosotros el cortisol tiene un pic durante las primeras horas del día. Nosotros miramos aquí el horario, ¿ya? Sus concentraciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la enfermedad de Cushing podemos ver, ¿cierto? En la enfermedad de Cushing nosotros podemos tener dos situaciones que, bueno, primero es un exceso de cortisol. Si nosotros miramos las concentraciones de cortisol aquí, 600, 800, aquí, ¿cierto?, son máximo 500. Ya son mucho más altas y la curva es sostenida durante el día, ¿se dan cuenta? No hay una diferenciación entre un pic de la mañana y un pic de la tarde.
Y la ACTH, ¿cierto? Va a variar dependiendo del origen de la alteración, porque por ejemplo si la alteración es que hay un tumor en la suprarrenal que produce cortisol en exceso, ¿cierto? La ACTH va a estar disminuida. Pero también la alteración puede ser de origen hipofisiaria, entonces en ese caso la ACTH va a estar aumentada. O sea, un tumor de la ACTH, de la hipófisis que produce exceso de ACTH y estimula la glándula a producir cortisol. ¿Ya? Ambos son claramente diferenciables por sus características clínicas, por sus características de medición biológica, ¿cierto? Y un poco lo van a profundizar eso en el curso de fisiopatología. Bueno, cortisol entonces, ¿cierto? Una hormona que aumenta el metabolismo de la glucosa, ¿cierto? Favorece la gluconeogénesis, la glicogenólisis, la proteólisis y la lipólisis, ¿ya? Y en el sistema cardiovascular promueve el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, favorece la contractilidad del miocardio y favorece el efecto de las catecolaminas como hormonas que aumentan la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya hay que mirarlo aquí porque si bien uno va a encontrar que la ACTH puede favorecer la síntesis de aldosterona, que era la hormona de la suprarrenal, el principal mecanismo en la producción de aldosterona es esta hormona que se llama angiotensina 2, que viene de un péptido grande, ¿cierto? Que se llama angiotensinógeno, que se va rompiendo y va transformándose, ¿cierto?, en una molécula cada vez más pequeña. La primera ruptura la realiza la renina, que es una hormona que la libera el riñón frente a la caída del flujo sanguíneo renal, ¿ya? Y otros factores, ¿ya? Pero principalmente en la caída del flujo sanguíneo renal. Luego, ¿cierto? La angiotensina 1 la rompe la enzima convertida en angiotensina, que la secreta principalmente el pulmón, por eso el pulmón en este esquema. Y esa enzima convertida en angiotensina la transforma en un péptido pequeño, ¿ya? Y la angiotensina 2, ¿cierto? Estimula a la suprarrenal para producir aldosterona. Ahora, tanto la angiotensina 2 como la aldosterona tienen funciones. La angiotensina 2 principalmente es vasoconstrictora, aumenta la contracción miocárdica, tiene estas mismas funciones. Pero la aldosterona lo que hace, ¿cierto?, es favorecer la retención renal de sodio y cloruro y con ello la retención de agua y la eliminación de potasio. Bueno, ahí tenemos, bueno, una de las cosas características que tienen estas hormonas es que las funciones están dadas, ¿cierto?, en función del tipo de receptor que tenemos. El receptor de glucocorticoides y el receptor de mineralocorticoides. El receptor de glucocorticoides, ¿cierto? Estos receptores pueden estar indistintamente en distintos tipos de células. Pueden estar los dos o puede estar solo uno, ¿cierto? Y las moléculas a veces tienen un efecto o glucocorticoide o mineralocorticoide y algunas tienen ambos efectos. Y eso es súper importante en la farmacología. Hay fármacos que imitan al cortisol que tienen efecto mineralocorticoide, o sea, tienen el efecto del cortisol y tienen el efecto mineralocorticoide, como la besametasona. Esta fármaco, ¿cierto? Tiene un efecto glucocorticoide porque imita el cortisol y un efecto mineralocorticoide, ¿cierto? Porque imita a la aldosterona, ¿ya? Entonces, hay dexametasona, betametasona, ¿cierto? Tienen esas características. Y hay otros, por ejemplo, como la metilprednisona, que solo tiene efecto glucocorticoide. Y ahí usted los va a diferenciar. Ya las características que tengan o no efecto mineralocorticoide es importante porque al tener efecto mineralocorticoide aumenta la presión arterial. Las hormonas pasa básicamente lo mismo, ¿cierto? Cortisol comparte ambos efectos. Tiene algún efecto mineralocorticoide. La aldosterona también puede tener algún efecto glucocorticoide. ¿Ya? Entonces, por eso se estudian glucocorticoides y mineralocorticoides como receptores de estas hormonas, ya que están presentes en el núcleo principalmente o en el citoplasma. ¿Ya? Son receptores para hormonas esteroidales, por lo tanto están ubicados dentro de la célula principalmente. Aquí vemos, por ejemplo, el receptor de glucocorticoides para el cortisol, ¿cierto? Y su efecto, este receptor está unido a una proteína de choque térmico. Este modelo ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Cuando se une el ligando se separa la proteína de choque térmico y eso genera un complejo de inicio de la transcripción que en este caso es inhibitorio. O sea, este complejo reprime o suprime la expresión de genes de enzimas o proteínas proinflamatorias, ¿ya? Y ahí está mostrando, ¿cierto?, el efecto
supresor del cortisol sobre la respuesta inmune. Como les dije anteriormente, ¿cierto? Ese efecto regulador es importante, ¿ya? Es un efecto regulador. Ahora, en altas concentraciones, como se hace con los medicamentos, ¿cierto? Betametasona, hexametasona, son compuestos que suprimen la respuesta inmune. ¿Ya? Un poco se busca exagerar esa respuesta. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que el cortisol lo que hace es regular la respuesta inmune. ¿Ya? Bueno, aquí vamos un poco a las respuestas del cortisol que son generadas, ¿cierto? Y que son importantes cuando actúa a largo plazo. Ya nosotros, estas respuestas pueden ser agudas, ¿ya? Pero también hay que tenerla en cuenta en la cronicidad. Ahora, a nivel del sistema nervioso central pueden producir un efecto muy paradójico, depresión o psicosis, ¿cierto? Una excitación o una inhibición de los procesos. A nivel endocrino, ¿cierto? Suprimen la actividad de otros ejes endocrinos, por ejemplo, suprimen la liberación de LH y FSH, suprimen la liberación de TSH, hormona estimulante de la tiroides, y suprimen la secreción de hormona del crecimiento. Entonces, en un estrés crónico o en un exceso de producción de cortisol, se suprime el eje reproductivo, se suprime el eje tiroideo y se suprime el eje del crecimiento. Pueden aumentar la presión intraocular, ¿ya? Pueden producir úlcera péptica, favorecer la secreción de ácido, ¿cierto? Y una disfunción del estómago. A nivel cardiovascular pueden favorecer la retención de sales y agua, como vimos anteriormente, y provocar a largo plazo hipertensión. Van a afectar el crecimiento, obviamente, ¿cierto? Si es producido en exceso. Pueden suprimir el sistema inmune, pero su mecanismo de función y su rol fisiológico es la regulación de la respuesta. Es una hormona catabólica, ¿ya? O sea, si bien promueve el uso de la glucosa, como se muestra acá, ¿cierto? Tiene un efecto catabólico porque también favorece el catabolismo de las proteínas musculares, ¿ya? Y del colágeno, ¿ya? Lo que genera cierto atrofia muscular y adelgazamiento de la piel a largo plazo. A nivel del metabolismo óseo, ¿cierto? Son capaces de disminuir la formación de hueso y utilizar el calcio de los huesos para distintas funciones, ¿ya? Por lo tanto, a largo plazo pueden producir osteoporosis. Movilizan las grasas hacia la zona abdominal y producen obesidad visceral, ¿ya? A nivel cierto del metabolismo, favorecen el metabolismo del glucógeno, favorecen cierto la, la resistencia periférica a la acción de la insulina, ¿ya? Favorecen la gluconeogénesis y favorecen cierto la producción de ácidos grasos libres. Esos efectos antagónicos sobre la insulina, ¿cierto? En general lo lleva a desarrollar un efecto diabetogénico de resistencia a la acción de la insulina en altas concentraciones y a largo plazo. Siempre hay que tener en cuenta, ¿cierto? La hormona hay que mirarlo muy en detalle, de que hay una respuesta, ¿cierto? Aguda, que a veces, ¿cierto? Estas respuestas que nosotros estamos viendo en este cuadro, a veces pueden ser quizás imperceptibles, ¿ya? Pero hay que tenerla en cuenta cuando la hormona actúa de forma crónica, ¿ya? Aquí tienen la manifestación de la cronicidad de esta hormona, ¿cierto? Que genera una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, que es un hiperadrenocorticismo. Y ahí vemos, ¿cierto? Por ejemplo, exagerada la obesidad centrípeta, la acumulación de grasa en algunas zonas, ¿cierto? Como en el lomo, la retención de líquido que genera esta cara de luna, hirsutismo, ¿cierto? Ginecomastia, alteraciones de la coagulación, ¿cierto? Al suprimir la respuesta inmune, suprime la coagulación, estriaciones, ¿cierto? Por una pérdida en la calidad de la piel, ¿cierto? Que podemos visualizar claramente aquí, ¿ya? Entonces es bien interesante, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que comprender, ¿cierto? Que hay respuestas a corto plazo y a largo plazo. Ya. Los andrógenos suprarrenales son las otras hormonas que produce la glándula suprarrenal, ya son hormonas que la principal hormona de este grupo es la dihidroepiandrosterona, ya que se convierte en androstenediona y se puede producir, ¿cierto? También a partir de ella testosterona. Esta hormona, ¿cierto? Es importante, fue descubierta principalmente en hombres al inicio, ¿cierto? Como una hormona que favorecía los cambios que ocurrían durante la pubertad, como la aparición del vello púbico, el acné, ¿cierto? La pérdida de cabello en algunos hombres, el crecimiento de la próstata,
y que actuaba, ¿cierto?, en conjunto con la testosterona, favoreciendo el desarrollo de la masa muscular, el desarrollo del esqueleto, ¿cierto?, la espermatogénesis, la función sexual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces, como se descubrió inicialmente en el hombre, habían interrogantes respecto de cuál era su función en la mujer. ¿Ya? Y esta hormona, ¿cierto? Últimamente se ha estudiado mucho en la mujer, hay más estudios, ¿cierto?, últimamente recientes en las mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, que favorecen eh, el control de los estados de ánimo, ¿cierto? Ayudan a mantener, ¿cierto?, su respuesta frente al estrés, ¿cierto? A nivel del cuerpo facilitan la salud ósea, ¿cierto? Regular, ¿cierto?, la salud, el bienestar del hueso, ¿cierto? Su densidad, su, su funcionalidad, también la funcionalidad muscular y también la funcionalidad del tejido cerebral. A nivel de la función sexual, ¿cierto?, promueven el deseo sexual, promueven la lubricación de la vagina y otras funciones asociadas, ¿cierto?, a la libido, que es el deseo sexual. Bueno, es producida tanto por la glándula suprarrenal como por los ovarios en el caso de la mujer, ¿ya? Hay estudios, ¿cierto?, que también muestran, por ejemplo, su relación con respecto a la ovulación. Por ejemplo, exceso de andrógenos, ¿cierto?, en mujeres jóvenes produce, ¿cierto?, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Está asociado con el síndrome de ovario poliquístico y puede desarrollar, ¿cierto?, una disfuncionalidad, por lo tanto, de los ovarios, ¿cierto?, en la producción, en la ovulación. Normales, niveles normales de andrógenos, ¿cierto?, están asociados a una correcta ovulación. Y déficit de andrógenos, ¿cierto?, que ocurren principalmente en mujeres mayores, puede producir una falla ovárica prematura, ¿ya? El cual, ¿cierto?, este síndrome de insuficiencia ovárica lleva a que se empiezan a agotar los folículos, ¿ya? Es bien interesante. Ahora, el problema, ¿cierto?, del ovario poliquístico, que es un problema creciente en la sociedad, está asociado principalmente a... O sea, lo que genera el ovario poliquístico en sí no está muy claro, ¿cierto? Pero sí hay una fuerte asociación entre la obesidad en niñas, la obesidad en mujeres y el desarrollo de este síndrome. Lo que se ve, ¿cierto?, es, por ejemplo, oligomenorrea, algunas, por ejemplo, hirsutismo, acné, infertilidad, ¿cierto?, resistencia a la insulina, que eso es como lo más común, ¿ya? Pero lo que no se ve es como esto con la punta del iceberg, ¿cierto?, este esquema. Son una serie de otras alteraciones, ¿cierto?, que pueden surgir como consecuencia de este síndrome, ya como diabetes tipo 2, como dislipidemia, como depresión, obesidad, ¿cierto?, enfermedad hepática no alcohólica, ¿cierto?, enfermedad obstructiva, ya, una serie de factores. Aquí se ve, ¿cierto?, por ejemplo, un islote, ¿cierto?, con células beta disfuncionales producto de esta alteración. Aumenta, ¿cierto?, la masa adiposa productora de hormonas, que es la masa adiposa visceral. El hígado, ¿cierto?, también se convierte en hígado graso y hay una acumulación ectópica de lípidos en los músculos, ¿ya? Bueno, una alteración que hoy día tiene un tratamiento. Dentro del tratamiento hay medidas no farmacológicas como la dieta, el ejercicio, ¿cierto?, y también que se consideran medidas preventivas, ¿ya? Pero es una complicación, ¿cierto?, de un exceso de andrógenos. Bueno, adrenalina y noradrenalina ya la estudiamos, ¿cierto? La terminal nerviosa preganglionar del sistema nervioso simpático libera acetilcolina, ¿ya? Y esa acetilcolina es captada por las células cromafines, que en respuesta a ella, ¿cierto?, liberan adrenalina y noradrenalina a la circulación, ¿ya? Vimos nosotros que la adrenalina y noradrenalina, ¿cierto?, genera cambios sistémicos generales y cardiovasculares, ¿cierto? Y esos cambios, ¿cierto?, incrementan el metabolismo y la producción de calor, incrementan la glicogenólisis, incrementan la gluconeogénesis, disminuyen la captación y el uso de la glucosa en grasa y músculo, y incrementan, ¿cierto?, el metabolismo de la grasa por la lipasa sensible hormona, que la vamos a estudiar cuando vemos páncreas, pero la lipasa sensible hormona es una hormona que está en la sangre, ¿cierto?, que es estimulada por dos hormonas de las que ya hemos visto, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina son capaces de estimularla, ¿ya? Y lo que hacen, ¿cierto?, es incrementar la oxidación de los ácidos grasos y favorecer, ¿cierto?, la producción de energía a partir de ello o la producción de cuerpos cetónicos.
¿Ya? Es bien interesante entenderla, ¿cierto? Para comprender después el metabolismo o la fisiopatología de algunas complicaciones. ¿Ya? Entonces, adrenalina, adrenalina, hormonas principalmente liberadas por la suprarrenal, la médula, en respuesta al sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y que generan una estabilización aguda de la respuesta al estrés. Tienen básicamente las mismas funciones del cortisol, pero de forma primaria. Adrenomedulina, ¿cierto? Es un polipéptido que es secretado también por esta glándula. Es un vasodilatador, ¿cierto? Al igual que los péptidos natriuréticos, el oxionítico, la bradicinina y otros péptidos, ¿cierto? Es una molécula vasodilatadora, ¿ya? Bueno, tiene receptores, ¿cierto? Y esos receptores cumplen funciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos el papel de la adrenomedulina en el control de la presión arterial. Vemos, ¿cierto?, que la terapia con adrenomedulina, ¿cierto?, disminuye la presión arterial media, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia periférica total, ¿ya? Y mejora, por ende, ¿cierto?, la presión arterial sistémica, ¿ya? Disminuye, ¿cierto?, los efectos de la aldosterona y su secreción, también disminuye la secreción de los péptidos natriuréticos, tiene un efecto antioxidante, tiene efectos locales, ¿cierto?, en el riñón, disminuye el daño tubular y la congestión córtico-medular. Entonces es un factor, ¿cierto?, que, que tiene múltiples funciones, principalmente por su rol vasodilatador, ¿ya? Su rol, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos, vasodilatador, inhibición de la secreción de endotelina, inhibición de la activación y proliferación de la fibra muscular lisa vascular, ¿cierto? O sea, evita que las fibras musculares lisas se proliferen, que eso es un problema en el asma. Estimula la síntesis de óxido nítrico, potencia la contractilidad cardíaca, favorece el flujo sanguíneo renal y la diuresis, promueve la vasodilatación pulmonar, en las plaquetas, ¿cierto?, eleva el AMP cíclico, en las suprarrenales inhibe la secreción de aldosterona, en el sistema nervioso central inhibe la ingesta de sales y agua, y en la hipófisis inhibe la secreción de ACTH. Entonces, es una molécula que tiene una serie de usos, ¿cierto? Y que fue aislada inicialmente de un feocromocitoma, ¿cierto? Que se dieron cuenta que había una proteína vasodilatadora secretada por la glándula suprarrenal.